Básicamente para el día de hoy les quería pues traer una pequeña agenda en donde, pues tocaremos los temas de pues básicamente la explicación muy sencilla y muy básica de qué son los servicios web y cómo se entienden en la resolución, la documentación asociada a la solicitud que se debe realizar a la ANM para hacer uso de ese servicio. Y por último, un ejercicio visual, pero muy práctico de lo que es el servicio web. ¿Listo? También pues, dar el contexto puntual de lo que son los servicios web, qué se entiende por servicio web y qué quisimos dar a entender hacia el titular minero de ese servicio que tiene básicamente la agencia para poder eh, que los titulares mineros envíen datos e información, independientemente ya sean los formatos o la información complementaria que en algunos casos se solicita, pero que lo envíen por ese servicio. Bueno, básicamente, por aquí aceptar, admitir. Listo. Bueno. Listo. Bueno, básicamente, ¿qué es un servicio web? Un servicio web, la explicación muy sencilla y básica, viéndonos hacia un ejemplo, es básicamente una herramienta o un proceso tecnológico que permite pues, a diferentes aplicaciones comunicarse a través de un canal. El canal a través del cual se comunican es un canal de Internet, o sea, usan la Internet para poderse comunicar de un punto a otro compartiendo lógicamente información sin importar el lenguaje de programación o el sistema que usen en cada uno de en cada uno de los orígenes. Dos sistemas se pueden comunicar independientemente el lenguaje que use, se pueden comunicar muy sencillamente. ¿Cómo funcionan estos servicios web? Es muy sencillo. Dos máquinas a través de un canal de comunicación, la Internet, se configura para que lo puedan usar y enviar o compartir información. Para esto, pues hay diferentes tecnologías, metodologías, buenas prácticas. Hay muchísimo, hay Buenos días. muchísimo, No, yo no tengo en el tinte. hay muchísimos procesos que se pueden usar, muchísimos mecanismos que se pueden usar básicamente para poder compartir servicios entre dos máquinas. ¿Listo? Un ejemplo muy sencillo y muy básico es lo que nosotros conocemos como el WhatsApp. El WhatsApp cuando nosotros simplemente lo vinculamos con el equipo, lo vinculamos con el computador, allí estamos haciendo un proceso de servicio web. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos sincronizando lo que tenemos en nuestro teléfono con lo que tenemos directamente en nuestro chat. Vemos lo que pasa en nuestro chat, lo que hacemos en nuestro chat, lo vemos directamente en la aplicación web de WhatsApp que tenemos configurada en el teléfono y la que tenemos instalada o configurada en el computador. Ese es un ejemplo muy acercado, muy aterrizado a la realidad. Otro ejemplo muy sencillo, pero que ya tiene básicamente los componentes que conforman un servicio web. Sería básicamente que un servicio está conformado por, primero, pues una puerta, segundo, una llave, tercero, un mensaje y por último, una respuesta. ¿Cómo funciona básicamente esto para poder entender? Simplemente un servicio web tiene una dirección, una puerta. Entonces el servicio web actúa como pues, una dirección, en este caso se conoce como una dirección URL o un endpoint, y esa dirección URL a la que debe apuntar, a la que el usuario debe ir a tocar, pues básicamente es la dirección hacia donde va dirigido el servicio o de donde se consulta el servicio. Entonces, las llaves, ¿cuáles son? Son mecanismos de seguridad, básicamente para poder garantizar la seguridad entre esa comunicación y que no todo mundo pueda ir a tocar la puerta. Eso no significa que no todo mundo la pueda tocar. Claro, todo mundo la pueda tocar, pero en algunos casos, algunos servicios incluyen llaves que para poder ir a tocar la puerta necesitan la llave para poder abrir esa puerta. Si no tiene la llave, solamente la puede tocar, pero no la puede abrir. Manejando un poco de terminología un poco no tan técnica.
Luego, después de tener el endpoint, la dirección, la URL de esa puerta y tener la llave que el destino final me la envía, en el caso de que usen llaves, pues lógicamente yo debo hacer una petición, debo preguntarle algo a ese servicio. Simplemente en esa petición, pues normalmente siempre se maneja un estándar. Venga, usted debe enviarme esa petición basado en un formato. Ese formato que usted me va a diligenciar debe cumplir esas características. Uno, que sea un número; dos, que sea un texto; y tres, hágame la petición. En un estándar, en un formato, que es lo que se conoce en los servicios web como el request, la petición que realiza. Entonces, para el ejercicio que estamos haciendo, pues lógicamente la puerta es una URL, una dirección. Estamos apuntando en el ejemplo a una tienda, tienda.com/API/productos. Vamos a consultarle los productos que están disponibles, pero anteriormente ya me han dado las llaves para poder tocar esa puerta y poder abrirla. Ya una vez con la puerta disponible y abierta a responderme, simplemente le hago la petición. Necesito que me envíes con un mensaje. Necesito que me envíes los productos que están disponibles. Eso debe ser en un formato. En este caso, el ejemplo debe ser que, entre comillas, coloque dame los productos disponibles. Y la respuesta de ese servicio a donde yo estoy consultando, pues lógicamente va a ser, mira, los productos disponibles son A, B y C. Básicamente así funciona y técnicamente funciona un servicio web. Lógicamente tiene muchas posibilidades, muchas configuraciones, en donde ya viene un mensaje predeterminado, yo lo configuro, lo conecto con otra máquina. O sea, las opciones de comunicación son infinitas, son bastantes, basados en buenas prácticas, basados en ciertas metodologías y ciertos estándares. ¿Listo? Entonces, lo que quería mostrarles aquí era básicamente eso, el funcionamiento muy sencillo y básico de lo que es los servicios web. Bueno, ahora para continuar, les voy a mostrar ya un ejemplo muy aterrizado a la implementación o a lo que pretende la... ¿Listo? Antes de avanzar, quería traerles a ustedes un ejemplo muy sencillo. Digamos, durante un proceso, una etapa de pruebas que hizo la autoridad minera, simplemente se identificaron ciertos puntos en donde el titular minero podía enviar información. ¿Listo? Y esa información, pues lógicamente la enviaba a través de un servicio web. ¿Cómo lo hacía? Primero teníamos el punto de control, ustedes lo pueden ver muy representativamente, que es la báscula caminera. En la báscula caminera, pues se almacenaban ciertos datos, se almacenaba el vehículo, el número de ejes, la placa, la capacidad y algo muy importante que era el material que cargaba, el peso de ese material y la fecha en que cargaban ese material. Lógicamente para la autoridad minera era muy relevante esa información, entonces se almacenaba esa información de esa báscula y se transmitía. ¿Quién lo almacenaba? Lo almacenaba el dispositivo IoT. ¿Y cómo se transmitía? Se transmitía desde el dispositivo IoT hacia la ANM. ¿Cómo se transmitía? A través de un servicio web. ¿Listo? Bueno, para ya entrar un poco en materia, bueno, quise traer este pequeño slide. ¿Con qué objetivo? Primero, para identificar en qué parte de la resolución hablamos acerca de los servicios web. Pero antes de eso, mencionar que en el artículo 3 hablamos de lo que son las definiciones de lo que es plataforma como tal. ¿Qué es la plataforma de control de la producción? Está definida como tal la plataforma de control de la producción. En el artículo número 4 hablamos acerca de los componentes que conforman esta resolución, los componentes tecnológicos. Eso lo hablamos en el artículo número 4. Y en el artículo número 5 hablamos acerca de la obligatoriedad. Bueno, básicamente, ¿cómo funciona esto? Resulta que la obligación del titular minero, la obligación es reportar los formatos de registro de información. Esa es la obligación. ¿A través de qué? A través del formulario web, lo que todos conocemos como el formulario en donde cargamos los formatos que diligenciamos. Esa es la obligación, cargar los formularios, diligenciarlos y enviar. Esa es la obligación específica. ¿Mediante qué herramienta? El formulario web. Ahora, y esa es la obligación para todos, ahora el formulario web y la posibilidad de enviar esos formularios tienen dos caminos. Uno es a través del formulario web y la otra es a través de un servicio web. ¿Esto por qué lo incluimos? Resulta que en algunos casos hay algunos titulares que cuentan con
su equipo de TI, su ingeniero de sistemas, una empresa adscrita a la compañía que les colabora con el proceso de sistemas y son muy actualizados y dicen, ah, nosotros queremos sistematizar el proceso de cargue de esos formatos a través del servicio. Entonces, la autoridad minera puso a disposición un servicio web. Entonces, la obligación es cargar los formatos. ¿En dónde? A través del formulario o mediante una alternativa. ¿Qué alternativa? Un servicio web. Ojo, la obligación es cargar el formulario, cargar los formatos, pero la alternativa que les da la autoridad minera es cárguelos en el formulario web, que es lo que ustedes conocen, formulario web PCP, o cárguelos como alternativa a través de un servicio web. Solamente aplica para aquellos que deseen realmente hacerlo. ¿Listo? No es realmente una obligación que lo tengan que hacer, es una alternativa, no es una obligación. Ténganlo presente, es una alternativa del uso del servicio web para poder cargar los formatos de registro de información. Ahora, también el servicio web tiene un segundo camino. Como el servicio web no solamente se usa para una cosa específica, sino que tiene otro camino. Los servicios web también se pueden usar para enviar datos e información complementaria. Datos e información complementaria ¿qué? Que complementa la información que se reporta a través de los formularios, a través de los formatos y que no está estandarizada para todos los titulares. Entonces aquí viene algo muy importante. Los servicios web tienen dos caminos de funcionamiento. El primero, como una alternativa al cargue de los formularios que realizamos en la plataforma considerados de manera manual para automatizarlos. Y la segunda, para enviar información complementaria a lo que ya registramos a través del formulario. ¿Quiénes están obligados a enviar esos datos e información complementaria? ¿O a qué hacemos referencia con esos datos e información complementaria? Primero, ¿quiénes están obligados? Están obligados por su gran representación en Colombia, los títulos PIN. Los títulos PIN están obligados a reportar datos e información complementaria que complementa los que cargan a través del formulario. Y las demás obligaciones, aunque no están obligadas, están supeditadas, están condicionadas a una evaluación que hace de manera integral la autoridad minera para determinar si debe o no enviar datos e información complementaria. Entonces, ¿cuáles son esos datos e información complementaria? Ustedes tienen muy claro que los formatos, hay un gran formato que se llama el formato de capacidad tecnológica. Y con ese formato de capacidad tecnológica viene acompañado un diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo debe estar alineado específicamente con el número de puntos de control que se colocan en el diagrama, en el formato de capacidad tecnológica. Si en el formato de capacidad tecnológica colocamos 3 puntos de control, en el diagrama de flujo de puntos de control, pues deben existir los 3 puntos de control. ¿Listo? Uno manual, uno sistematizado, dos manuales y uno sistematizado. Una báscula camionera, un conteo de vehículos que lo hacen de manera manual y un conteo de vagonetas que también lo hacen de manera manual en una libretica. ¿Listo? Después de que el usuario envía ese formulario de capacidad tecnológica y ese diagrama de puntos de control, ingresa a la autoridad minera. La autoridad minera coge ese formato de capacidad tecnológica y ese diagrama de puntos de control y hace una evaluación integral. La evaluación integral que hace se basa lógicamente en toda la documentación que tiene y el entendimiento que tiene la autoridad minera del proceso minero. Entonces, esa evaluación la hace específicamente la persona que tiene más conocimiento del título minero, que específicamente es el fiscalizador, el ingeniero que visita y que hace el proceso de fiscalización en campo. Este profesional y este grupo lo que hace es evaluar de manera integral, o sea, se respalda con lo que ha realizado en anteriores visitas, con informes de fiscalización que ha realizado en anteriores vigencias y con la información y conocimiento que tiene. ¿Para determinar qué? Para determinar de qué puntos de control es susceptible el envío de esos datos e información complementaria. Y a través de qué van a enviar el titular esos datos e información complementaria a través de un servicio web. A través de un servicio web es que va a enviar después de que la autoridad minera determine que debe enviar esos datos e información complementaria. Pero hay que tener algo muy presente. La autoridad minera, a pesar de que hace esa evaluación integral, también tiene muy presente la capacidad
operativa que tiene el titular minero. Un ejemplo muy sencillo, les hablaba acerca de 3 puntos de control en el ejemplo que estoy mencionando. Una báscula camionera y un conteo manual de volquetas y un conteo manual de vagonetas. Es un ejemplo muy sencillo y muy básico. Resulta que el fiscalizador evaluó y determinó que la de la báscula camionera tenía la capacidad, ya que almacena esos datos adicionales, que son datos que complementan los que se registran en el formulario, otorgó la posibilidad, le dio la posibilidad, informó y notificó al titular que tenía que enviar esos datos y esa información complementaria a la autoridad minera. Entonces, la autoridad minera notifica al titular y le dice tiene que enviar esta información que sale desde la báscula minera a través de un servicio web y inicia el proceso de como que de relacionamiento entre la autoridad minera y el titular. Pero hay que tener algo muy presente. No de todos los puntos va a requerir información y datos complementarios. No de todos los puntos va a requerir esos datos. ¿Por qué? Porque la autoridad minera es muy consciente y no va a pedir un ejemplo en el caso del punto de control que es manual, pues no le va a decir, escaneme las hojas que usted diligencia en el cuadernito y envíemelas a través de un servicio web. No, solamente está analizando la posibilidad de aquellos que tengan ese mecanismo o que tengan la posibilidad de enviarme esos datos y esa información complementaria. Ahora, que si la báscula es una báscula, entre comillas, una báscula análoga, en donde están pesando con contrapesos, pues lógicamente, no, es que envíeme la foto de cada uno de los pesos cuando pasa un camión por allí. Pues lógicamente no hay nada sistematizado, no hay un proceso digital que permita el envío de esos datos o esa información. Entonces, para que lo menciones para que lo tengan presente, debido a que la autoridad minera pues se basa mucho en lo que tiene el titular minero, la capacidad que tenga el titular minero para poder enviar esos datos y esa información complementaria proveniente de los puntos de control. ¿Y para quiénes está condicionado esa evaluación? Ese análisis integral está condicionado para las demás clasificaciones, a excepción de PIN. ¿Listo? PIN es el único que sí está obligado a reportar de esos puntos de control. Las demás clasificaciones no. Entonces muchos nos han preguntado, ingeniero, pero ¿qué pasa si yo son puros puntos de control manual y todos los anoto en un formato, en una hojita, en un cuaderno? Pues la autoridad minera es muy consciente y no les va a solicitar el escaneo de esos datos porque se supone que debería haber una traza o un seguimiento y una fidelidad de esa información. Entonces lo que sí hace es pedir básicamente la información que está sistematizada o digitalizada o se convierte en un proceso mixto entre manual y digital. Se recopila manual, se pasa a un formato, una base de datos, e en ese momento pues ya lógicamente sí posiblemente la autoridad minera solicite esos datos y esa información complementaria. ¿Qué es lo que podría hacer la autoridad minera? No exigir que tengan que comprar una báscula digital con la última tecnología, no, eso no lo va a hacer ni lo hace la autoridad minera, pero sí hace recomendaciones asociadas en ese proceso de recopilación de datos e información complementaria en ese punto de control que usted está recopilando de manera manual. Le solicitamos que garantice que la información es confiable y implemente algún tipo de formatos y esos formatos súbalos a una herramienta, a una base de datos, a una tabla en línea, que lo mejore, más no que implemente algo adicional. ¿Listo? Hay que tener presente que pues, la autoridad minera es muy medida en ese aspecto y solamente pues, es requerido la información del punto de control cuando tenga la posibilidad o es susceptible del envío de datos e información complementaria directamente en ese punto de control. ¿Desde dónde nos podemos conectar? Nos podemos conectar, ojo, otra aclaración es que la autoridad minera no va hasta el título minero y va a conectarles algún cable, ni tampoco va a, mm, a ponerles un dispositivo, ni tampoco le colocar otra báscula alterna a la que ustedes tienen. No. Lo que hace la autoridad minera es simplemente decirles, señor titular, ya hicimos la evaluación, usted ha sido seleccionado para aporte datos e información complementaria, porque en el proceso productivo que usted tiene, ese punto de control es muy relevante y podemos tomar esa fuente de datos que es de la báscula camonera, el ejemplo, para hacer análisis y seguimiento basados en la producción que usted está reportando. Punto. Y le va a decir, envíeme esos datos y esa información a esta dirección.
le va a dar la dirección, le va a decir envíemela a esta dirección, o sea, a través de un servicio web. Le va a disponer de toda la documentación y le va a garantizar el recibo de esos datos, más no que la autoridad minera se vaya a conectar a ese computador, a esa báscula, no, es el titular minero quien tiene total autonomía de recopilarlos y enviarlos a través de un servicio web. Por eso tenemos la posibilidad de recibir datos a través de conexiones a centrales de datos, dispositivos de Internet de las Cosas, dispositivos IoT, como se los mostré en el ejemplo, servicios SFTP, servicios de carpetas en la nube, carpetas compartidas, archivos subidos o cargados en la nube y otros con cualquier tipo de posibilidad de enviar datos a través de servicios web. Hemos encontrado pues que en diferentes titulares pues se maneja, hay mucho proceso de sistematización, de industrialización, hay la inclusión de redes de datos PI, redes de datos, redes de control, entonces hay mucho proceso de sistematización y todos ellos, independientemente cuál sea, tienen la posibilidad de enviar datos e información a través de un servicio web. Entonces, para tenerlo claro, el servicio web funciona en dos caminos. El primer camino como una alternativa al cargue de los formularios. Perfecto, alternativa. Y el otro camino para poder reportar los datos y la información complementaria proveniente de los puntos de control y que sale para los demás clasificaciones a excepción de PIN de un proceso evaluativo después de haber presentado el FRI de capacidad tecnológica y el diagrama de puntos de control. ¿Listo? Bueno, seguimos. ¿Dónde está la presentación? Por acá. Acá. Listo. Entonces, como lo mencionaba, el servicio web pues, también funciona como módulo de comunicación alternativa. Ahora ya tenemos los dos usos del servicio web. ¿Listo? Dos usos del servicio web. Uno, para cargar como alternativa el formulario web. Y dos, para enviar los datos e información complementaria después del resultado evaluativo que hace la autoridad minera. ¿Listo? Bueno. Resulta que tenemos los dos aspectos. Como módulo de comunicación alternativa, simplemente se da cuando el usuario lo considere. Entonces, debe informar a la autoridad minera, a la mesa de ayuda, de que está interesado en realizar este proceso de automatización. Y la autoridad minera inicia el acompañamiento para poder que el titular minero haga ese proceso de automatización. Segundo, la segunda manera de uso de los servicios web es haciendo para poder enviar los datos y la información complementaria. Para esto, pues lógicamente la autoridad minera determinó algunas fechas. Lógicamente los PIN, como se los mencioné, los PIN sí están obligados. Los PIN están obligados a reportar esos datos y la información minera. ¿A partir de cuándo? Inician pruebas a partir de enero del 2025. Y previamente a esta fecha ya se tuvo que haber informado, la autoridad minera tuvo que haber informado al titular minero cuáles eran los puntos de control de donde debía enviar o debe enviar esos datos y la información complementaria. ¿Listo? Pero lógicamente la autoridad minera da un espacio muy amplio para que el titular comience con esas pruebas y esos procesos entre la autoridad minera y el titular. Lógicamente la fecha de inicio del reporte es una fecha y lo amplía en el tiempo para que vaya haciendo pruebas, vaya enviando datos de pruebas y cuando ya finalice esa fecha de pruebas, entre comillas, por así decirlo, ya inicia un proceso, lógicamente, de obligatoriedad a estarlo remitiendo. ¿Con qué periodicidad y con qué frecuencia? Hay diferentes aspectos, minuto a minuto, horas, días, semanas o máximo meses. Siempre debe enviar esa información. La idea es que siempre tengamos una comunicación constante. Lógicamente, para el resto de clasificaciones, pues existen otras fechas ya un poco más adelante, que lógicamente están basadas en un proceso de evaluación que hace de manera integral la autoridad minera. Por eso dice inicio de comunicaciones desde la ANM de la decisión para que tenga que reportar y tenga que enviar esos datos e información complementaria después de ese proceso evaluativo. ¿Listo? Como información adicional, estas fechas, al considerar que estaban muy encima, posiblemente la autoridad minera hará un ajuste o modificación para que estas fechas queden aterrizadas directamente a la realidad. Eh, en un futuro, en los próximos días, la autoridad minera a través de su oficina jurídica estará posteando y publicando el borrador
de modificación de estas fechas específicamente para datos e información complementaria con el objetivo pues de que la ciudadanía en general haga los comentarios asociados a no a la implementación, sino a las fechas de implementación. ¿Listo? Bueno. Siguiente. Bueno, les hablaba acerca del servicio web y las dos formas, bueno, los dos caminos que tenemos de uso del servicio web. El primero, como alternativa al cargue de los formatos y el segundo, como mecanismo de envío de datos e información complementaria. Los dos, pues lógicamente, tienen documentación asociada. Los dos tienen un proceso pues de pruebas técnicas entre la autoridad minera y el titular minero, los dos, y los dos están basados básicamente en la solicitud expresa que hace el titular minero. Tenemos algunas solicitudes que ya nos han realizado y que actualmente la autoridad minera está acoplando el servicio para garantizar la conexión de manera fiable. Por eso mismo también se genera la posibilidad de hacer actualizaciones sobre las fechas que están actualmente vigentes en la resolución. Entonces, para hacer el ejercicio, básicamente de cómo debería el titular minero, primero, haciendo uso del servicio web como alternativa al cargue, primero, para hacer ese proceso, pues explicaré básicamente cómo lo debe hacer. Uno, pues básicamente ingresa a lo que es, a lo que es la plataforma de control de la producción, ingresa directamente o a través del micrositio o directamente a través de la herramienta de control de la producción. Ya para este caso, lo que voy a hacer es hacer ese ejercicio un poco más didáctico, un poco más práctico. ¿Listo? Bueno. Ya para esto, el usuario lo que hace es ingresar a la URL a la plataforma del formulario web, ¿listo? Y allí en ayuda, pues encontrará los servicios web. Actualmente esos documentos los estamos posteando, publicando, para que puedan leerlos después de que ya nos entreguen la formalización de este documento para poderlo publicar. Aquí en el servicio web encontrarán dicha información. Tenemos los servicios web, primero como módulo para el envío de datos e información complementaria, y también tenemos el servicio web como módulo de comunicación alternativa al cargue manual de los free. Entonces tenemos los dos documentos en donde próximamente ya los podrán visualizar y podrán analizar de manera muy sencilla la información, ¿listo? De cómo se debería realizar este proceso. Pero para poderlo hacer, simplemente lo que hace la autoridad minera es aquí estoy ingresando a un ambiente de pruebas, ingresa al portal, a la aplicación, al formulario web, ingresa a la página, se va a ayuda, tengan presente que si no ha sido logueado, si no está logueado, pues lógicamente el único punto de contacto es a través del PQRS o el correo contacto@nm.gov.co. Y ya cuando ingresa este contáctenos, pasa de contáctenos, pasa directamente a mesa de ayuda. Entonces, básicamente, en el proceso de mesa de ayuda, lo que hacemos es seleccionar la categoría, servicio web como módulo de datos, información y complementaria, y simplemente decimos, señores entidad, solicitamos su acompañamiento y documentación o apoyo para poder realizar el proceso de eh, cargue de los free mediante el uso del servicio web. Cuando enviamos la solicitud, automáticamente llega a la autoridad minera esa solicitud. Ya se crea un caso, básicamente se crea un caso en donde iniciaremos con la atención de esa solicitud y nos estaremos comunicando al correo del usuario y al teléfono de la persona. Esa información es la que reposa directamente en Ana Minería. ¿Listo? Bueno, ahora volviendo a la presentación. Ya busco por acá la presentación. Aquí está la presentación. Aquí está. Aquí la encuentro. Amplio, amplio. Por acá. Bueno.
Bueno, ahora volviendo un poco al proceso, a un caso práctico, o después de que la autoridad minera pues, recibe básicamente, después de que la autoridad minera recibe básicamente esta solicitud, esta solicitud, cuando se envía, ya el proceso de configuración pues, inicia de parte y parte, tanto de la autoridad minera como del titular. Entonces, ¿y cómo se haría este ejercicio? Hay que tener presente que este ejercicio que yo estoy realizando es un ejercicio, ¿listo? Las posibilidades a través de diferentes herramientas pues son muchísimas. Yo normalmente siempre hago un proceso de pruebas a través pues de una herramienta que los técnicos conocemos como Postman. A través de esta herramienta yo puedo probar el servicio web cómo funcionaría. Entonces, sencillo. Para yo poder enviar o solicitar, primero envío el correo a la autoridad minera, después de que leo la documentación. En la documentación también encuentran esa información, pero si tengo dudas, solicito el acompañamiento. Y la autoridad minera lo que hace es el acompañamiento uno a uno con el titular minero. Primero, como alternativa al cargue de los formatos. Entonces, para hacer este proceso, simplemente la autoridad minera, ¿qué ha realizado? Entonces, la autoridad minera lo que ha realizado es eh, la definición de ese servicio. Primero, le indica cuál es la puerta, a dónde, cuál es el endpoint o la puerta donde debe enviar ese formato, esos formatos que quiere automatizar. Y le dice, mire, envíelos a esta dirección. Y ha implementado tres pasos, ¿listo? O tres endpoints, tres pasos o tres procesos. El primero, tal cual como se realiza sobre la plataforma. Primero, loguéese, dése de alta a través de, tal cual como se lo estuviera haciendo en la plataforma. Entonces aquí se está dando de alta. El servicio le envía el PIN, lo mismo al correo que tiene registrado. Y ya después de que le envíe el PIN, entonces tengamos presente que aquí sigue lo mismo. Tenemos la puerta, el mensaje y la respuesta. Exactamente lo mismo que estaba mencionando al inicio. Una puerta en donde envío la petición, el mensaje, el request y una respuesta que me envía el servicio. ¿Qué servicio? El servicio de login. Entonces le estoy preguntando primero el mensaje, le estoy dando mi usuario y mi correo y le estoy preguntando que si estos datos están correctos y que si están correctos haga la validación y si está correcta la validación envíeme el PIN. Al correo envíe el PIN y ya después de que envíe el PIN con ese PIN consumo el servicio número 2. Lo mismo, le envío a una puerta un mensaje con el PIN que me llegó al correo y le digo, entrégueme la llave. Ya me entregó la llave. Ahora le voy a decir, listo, ya tengo la puerta, ya tengo el PIN, ya tengo la llave. Ahora sí, necesito enviarle el formato de registro de información. Ahí es cuando entra en juego la tercera opción o el tercer endpoint, que es el de realizar el cargue. Entonces le voy a decir, listo, ya voy a realizar el cargue. ¿Qué me va a cargar? Le voy a cargar el formato. ¿Qué formato? Le voy a cargar el formato de ejecución. Normalmente nosotros lo manejamos como grupo ID, pero el 6 hace referencia, es el indicativo, el ID del formato de producción del grupo de materiales de construcción y el formato 2 hace referencia al formato de ejecución. Lógicamente esta información, pues el usuario externo no la conoce. Para eso es que se crea la documentación en donde se le dice al usuario, mire, el ID del grupo 6 es el grupo de materiales de construcción. El ID del formato 2 es el formato de ejecución. El formato número 3 es el formato de capacidad tecnológica. El formato número 4 es el formato de producción. Esa información es la que la autoridad minera envía. Siempre postea para que el usuario que va a enviar información y datos complementarios, pues lógicamente lo pueda realizar y tenga muy claro que el técnico que va a configurar el servicio, pues lógicamente tenga toda esa información. Y ahora le voy a decir, bueno, pero ¿a dónde yo envío ese formato de Excel? Tengamos presente que la plataforma no recibe formatos de Excel, ni la que hacemos a través del cargue manual como lo conocemos, el cargue manual, ni a través de la plataforma. Nosotros aquí no recibimos archivos de Excel. ¿Qué es lo que recibimos? La información que está contenida en el formato de Excel. El formato sigue siendo un formato, pero lo que la autoridad minera le interesa es lo que está contenido en ese formato, o sea, los datos que vienen inmersos en ese formato. Asimismo, es el servicio web. El servicio web
no recibe el formato de Excel, sino los datos que están contenidos en ese formato de Excel. Entonces ustedes dirán, ah, pero en datos de carga, aquí no me aparece ningún dato, ni ningún número, ni ninguna coordenada, ni nada de producción. No, lo que garantizamos es que esos datos que se están enviando se deben primero convertir en un formato JSON y después convertirlos en un base de 64. Esos son términos un poco más técnicos, pero básicamente es convertir esos datos que yo veo visibles, que yo los veo visibles, que yo los veo entendibles y fácil de comprender, convertirlos en algo más seguro para poderlo transmitir. Eso básicamente es lo que se establece cuando yo voy a enviar un formato de Excel. Exactamente lo mismo hace la plataforma, pero la plataforma lo hace de una manera detrás de todo lo que ustedes ven aquí. Al momento de ustedes cargar, exactamente la plataforma hace lo mismo, convierte lo que está contenido en ese archivo de Excel, lo convierte en un formato y luego lo codifica para poderlo almacenar de manera codificada. Exactamente eso es lo que está haciendo también el servicio web, codificando la información que está contenida, pero eso lo debe hacer el usuario. En la documentación también aparece, lógicamente, cómo se debe codificar y de qué forma se debe codificar, bajo qué estándar se debe codificar para poder enviar. Esto con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de los datos que envía el titular minero y los que recibe la autoridad minera. ¿Listo? Bueno. Básicamente, el funcionamiento del servicio web funciona de esta manera, pero ahora resulta que yo les hablaba acerca de que la autoridad minera da un tiempo para que comiencen a probar. Es muy sencillo. Dentro de la documentación también ustedes encontrarán, yo estoy enviando en este momento una información a pruebas de cargue. O sea, estoy enviando datos para probar si efectivamente esto me sirve o esto no me sirve. Entonces, cuando yo estoy enviando esos datos, el servicio me debe responder con algo, me debe decir, ok, cargado, guardado exitosamente, me debe decir eso. Entonces, cuando yo lo estoy enviando a pruebas, pues estoy haciendo una prueba y yo esa prueba y yo esa información yo la estaré viendo ¿en dónde? En la plataforma. En la plataforma, cuando yo envío de manera automática, yo en la plataforma estoy viendo, mire, aquí está, resultado de carga del web services. Y esto es prueba. En la misma plataforma yo estoy viendo lo que yo cargué en pruebas, a diferencia de lo que yo cargo ya en producción. Entonces yo primero hago la prueba y digo, uy, sí, usted envió, efectivamente, yo envié esos datos, esos fueron los que enviaron, los que envié en prueba. Esto se borra cada 8 días porque son datos de prueba. Y cuando ya me considero que estoy listo para poder enviar, lo único que yo hago, el datos en producción, lo único que yo hago es cambiar este endpoint o esta dirección, ya voy a apuntar directamente es a la producción, o sea, a los datos reales. Y cuando yo los envío a los datos reales, pues simplemente me van a aparecer ya no en las pruebas, sino que me va a aparecer en la producción, los finales, que es como si lo estuviera cargando manualmente. ¿Listo? Bueno, como les mencionaba, en la documentación ustedes qué van a encontrar. Ustedes me están, digamos, la autoridad minera me estos parámetros. ¿Cuál es el número del título? ¿Quién lo cargó? ¿El titular que representa? ¿El archivo de Excel? ¿Qué grupo? ¿Qué formato y qué periodo? Y los datos de carga. En la documentación se especifica, mire, esos campos que yo le estoy pidiendo en ese mensaje hacen referencia al número del título, quién lo cargó, el titular que representa y el archivo de Excel. Y aquí le estoy diciendo, el archivo de Excel, lógicamente existe un grupo, un formato y un periodo. Pero yo, ¿dónde encuentro esa información? Esto que yo le estoy pidiendo esto que yo le estoy pidiendo, yo le estoy explicando en la documentación a qué estoy haciendo referencia. Entonces le estoy diciendo, venga, en el archivo de Excel, el grupo que yo le estoy mostrando, usted también me está diciendo cuáles son los grupos. Mira, aquí está. Está la tabla de grupos. Yo le estoy diciendo que el número 2, el ID de la tabla formato, el ID 2, es de ejecución. Listo. Entonces yo quiero enviar inventarios. En vez de colocar el ID 2, coloco el ID 5. Esto intento explicarlo lógicamente de manera muy fácil para poderlo comprender, pero es un tema complejo. Tiene mucho componente tecnológico y por eso para poder cargar los formatos a través de un servicio web no es una obligación, sino una alternativa. Por eso se coloca como alternativa para aquellos que lo deseen realizar. No está de uso obligado para todos, sino solamente para aquellos que lo quieran realizar. Lógicamente, cuando el profesional que está en el ámbito de la tecnología está leyendo la documentación, pues para él sí le va a resultar muy familiar la información
que está contenida en ese documento. ¿Listo? Entonces, después de que identificamos cuál es el ID, tanto del formato como el ID del grupo, pues simplemente usamos no el nombre, sino que usamos es el ID. Por último, esto es básicamente lo mismo, lo que les mencionaba. El archivo de Excel, digamos aquí estoy mostrando el formato de ejecución. Ese formato de ejecución para poderlo enviar, pues yo lo convierto en un JSON. Primero lo convierto en un JSON. ¿A qué hago referencia con eso? Lo pongo en un formato, un estándar, el estándar JSON. Y ese formato lo codifico y me lo convierte del archivo de Excel, como lo tenía visiblemente entendible, lo convierte en un archivo JSON y el archivo JSON lo convierte en un código base 64. De esta manera, al estar seguro y cifrado, lo que hago es enviarlo. Lo coloco ya en datos de carga. Y al finalizar, pues lógicamente, como solamente estoy enviando un formato que no tiene nada que ver con capacidad tecnológica, ya cambiaría si tiene que ver con el formato de capacidad tecnológica, porque ese mismo formato o archivo de Excel debo hacer exactamente lo mismo. Debo coger ese PDF, lo debo convertir en base 64 y si lo quieren incluir, lo anexo. Si no, no, siempre y cuando sea el de capacidad tecnológica. Ya después de que yo envío esos datos, pues lógicamente lo que hago es simplemente recibir una respuesta del servicio. Y la respuesta del servicio me va a decir, se procesó con éxito la información, el archivo fue cargado. Listo. Si pueden, si han seguido la explicación, van a entender que es exactamente lo mismo que yo hago a través de la opción de carga archivos. Es exactamente lo mismo, pero que aquí tengo una herramienta, que tengo una plataforma, un formulario en donde yo gráficamente pues lo puedo realizar, donde yo gráficamente puedo seleccionar el grupo, puedo seleccionar el formato, puedo seleccionar el periodo. A diferencia del servicio, que yo tengo que colocarlos. No los tengo que seleccionar, sino que tengo que colocarlos. Y a diferencia del servicio, a diferencia de la plataforma, que cuando yo lo hago manual, yo aquí selecciono el archivo, no tengo que convertirlo a nada. En cambio, en la plataforma, yo lo que hago es convertirlo en base en JSON y luego en base 64. ¿Listo? Ya después de que envío esos datos, la plataforma hace la validación y le responde, el archivo fue enviado con éxito. Finalmente también le llega el correo diciendo, usted ya me cargó la información, usted me envió tal cosa y eso es lo que le recibí. Y por último, esa información aparece en el historial de cargue diciendo, usted me cargó esto y me cargó lo otro. ¿Listo? Tenga presente que lo que les mencionaba, primero, pues se envía a un ambiente de pruebas, pues para probar el servicio, para decir efectivamente sí recibí esos archivos. Y luego yo cambio esa dirección para enviarlo directamente a los datos ya de producción, los datos reales. Ya después de que probé que efectivamente sí sirvió, simplemente lo envío. ¿Y dónde aparece? Aparece en donde les mostraba, en la sección de historial de cargue. Arriba me aparecen los que he cargado de pruebas y abajo me aparecen los que he cargado en producción. ¿Listo? Bueno, ya terminamos con lo que se contempla como los servicios web. ¿Listo? Vuelvo y repito, es un proceso complejo de entender para aquellas personas que no estamos en el entorno tecnológico. Pero aquellas personas que tienen la capacidad de comprender esta información, pues al momento de leer el manual, pues lógicamente van a comprender muy sencillo a qué estamos haciendo referencia con cuál es el endpoint, que cuáles son los métodos, que cuáles son las llaves, que el servicio, que esta dirección, que esta otra. ¿Listo? Vuelvo y les repito, ya hemos tenido algunas solicitudes que nos han realizado de hace ya bastante tiempo, pero la autoridad minera no hemos expuesto todavía ese servicio porque debemos respetar ciertas políticas asociadas a seguridad. Sin embargo, para esas peticiones que hemos recibido desde el inicio de la implementación de la resolución, en el término de noviembre nosotros nos estamos acercando ya directamente a ellos para hacer definitivamente realidad este proceso de automatización, única y exclusivamente pues para aquellas empresas o compañías o titulares que desean y tienen la capacidad de poderlo realizar. ¿Listo? Eh, eh, hasta aquí con el tema asociado de lo que son servicios web.